mensaje hoy se titula Sana mi mente ansiosa. En agosto del año pasado me dio un ataque de ansiedad. Yo no sabía que era un ataque de ansiedad. Tenía ciertas características y doy gracias a Dios porque en la iglesia tenemos gente profesionista que nos puede ayudar con el tema. Y me acuerdo que Eli se acercó a mí y me dijo: pastor, tienes todas las características de una persona que está a punto de sufrir un ataque de ansiedad. Y yo hasta le dije: no, Eli, yo creo que esto es espiritual. Me fui a mi casa y me puse a reprender al diablo, ¿no? Y desgraciadamente me dio un ataque de ansiedad. Pensé que me iba a morir, literalmente. Ni cuando me dio COVID me sentí así. Con el ataque de ansiedad sentí que se acababa todo, sentí que me moría. De verdad me la estaba pasando horrible. Y entendí esto, que es imposible tener una vida de afirmación si todo el tiempo estoy viendo negatividad a mi alrededor. Y parte del ataque de ansiedad se generó por eso, porque en lugar de ver las cosas que Dios estaba afirmando. ¿Podemos cambiar de micro? Porque se está... Perdonen. Mucho mejor. Bueno, sí. ¿No? O Rabaya, ya está. O sea, a reprender, dije. Ok. Y te decía, me di cuenta que muchas de las cosas que estaba viendo en mi vida me estaba enfocando solamente en lo negativo, en las cosas malas. Y es nuestra naturaleza. Y yo te hago una pregunta: ¿qué pensamientos están ocupando tu mente el día de hoy? ¿Qué es lo que está ocupando tu mente? ¿Estás viendo solamente lo malo de las cosas o estás pudiendo ver lo bueno de por qué estás pasando por ese momento? Tal vez solamente te estás enfocando en los pleitos que tienes con tus hijos, o tal vez te estás enfocando en el pleito que tienes con tu esposo o con tu esposa. Nada más estás viendo que la gente a tu alrededor no cambia. Y eso, déjame decirte, lo único que genera en nosotros es ansiedad. Y tal vez tú dices: bueno, me voy a esforzar, le voy a echar ganas por ser cada día mejor, me voy a esmerar porque las cosas funcionen. Le estás echando ganas, te estás esforzando, dices: ahora sí voy a ser un buen esposo. Empiezas a ponerle más énfasis a tu relación matrimonial. Tal vez dices: ahora sí mi negocio va a prosperar. Vas con una mejor actitud, le estás echando ganas. Pero pasa el tiempo y las cosas no cambian tan rápido como tú quisieras. ¿Y qué genera? Desánimo, ¿cierto? O sea, dices: ya vale gorro, tiene 3 semanas que llevo echándole ganas y no pasa nada, ya no me importa nada, ya no me voy a esforzar. Y en lugar de que el pensamiento que Dios sembró en tu corazón florezca, empieza a florecer el pensamiento malo. Dices: ¿para qué tanto esfuerzo si no está sucediendo absolutamente nada? Dices: no vale la pena seguir luchando. Y mira, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. Y estos versículos que estamos leyendo los escribió el apóstol Pablo cuando estaba prisionero. Él estaba en la cárcel a causa de predicar el evangelio. Y mira lo que dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle. ¿Cuándo? Siempre. La paz de Dios hará guardar sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Recuerden que nuestra vida siempre se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes.
Tu vida y mi vida siempre se va a mover en la dirección de lo que estamos pensando constantemente, en aquello que pensamos con más ímpetu, en aquello que pensamos con más fuerza. Y la palabra de Dios es bien clara. Dice: agradézcanle a Dios por todo. Dejen que Él tome control de su mente. Piensen, ahí dice, en lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Si estás casado, piensa en tu esposa. Oh, Dios mío, nadie dijo amén. Ok, eso me preocupa. Ok. Porque ahí dice: piensa en todo eso. Y pensé que tu esposa tenía esas características. Pero bueno, luego vamos a hablar, yo creo que algo de restaurando el matrimonio. Pero bueno, dice: también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada ¿en qué? En eso. El apóstol Pablo nos está dando el tip para poder avanzar a una mente libre de ansiedad. Mantengamos nuestro pensamiento en absolutamente todo lo bueno. Enfoquémonos en las cosas buenas, no nos enfoquemos en lo malo, porque si te enfocas en lo malo, lo único que vas a generar es ansiedad a tu vida y vas a terminar dañando tu corazón, porque las cosas no van a suceder como tú las estabas planeando. Ahora, quiero darte algunos datos que son muy interesantes. ¿Cuántos saben que Dios es el creador de la ciencia? Dios es el creador de la ciencia. Y mira, la ciencia ha descubierto que nuestro cerebro tiene una parte que se llama amígdala. Y tiene una forma de almendra. Es una parte súper pequeñita en nuestro cerebro. Ahora, ¿qué es lo que hace la amígdala? Bueno, es la encargada de la supervivencia. Es cuando tú vas caminando por la calle en la noche y ves que vienen dos vatos con gorra y dices: pásate al otro lado de la acera, como si eso fuera a salvarte de las cosas. Pero la amígdala es la que te mantiene vivo. Hay gente que le tiene miedo a los perros, le tiene pavor a los perros, ¿no? Ven un perro y la amígdala se pone a chambear y dicen: vete para otro lado, ¿no? Esa es la que nos mantiene vivos, es la que mantiene nuestra supervivencia. ¿Qué es lo que hace la amígdala? Libera grandes cantidades de adrenalina. Y entonces es cuando estamos alerta absolutamente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos mantiene alerta. Hace varios años, cuando vivíamos en la ciudad de Toluca, estábamos en un crucero. Es una calle muy grande, es un crucero muy grande en la ciudad de Toluca. Es Avenida Toyocan y Vialidad Metepec. Teníamos el alto, nosotros estábamos sobre Toyocan y teníamos el alto. Yo estaba hasta el frente, o sea, apenas se ponía el semáforo en verde y yo salía. Estábamos ahí, mi esposa y yo. No recuerdo si ya estaba Sabiel, no me acuerdo de eso. Nada más estábamos nosotros dos, o sea, estábamos casados pero no teníamos hijos. Íbamos para la casa saliendo de la iglesia. Ya sabes, habíamos tenido una reunión de adoración. Me acuerdo perfectamente que veníamos súper emocionados por lo que habíamos vivido en la iglesia. Nos la estábamos pasando súper increíble. Y entonces, cuando se pone el siga, yo acelero y alguien se pasa el semáforo sobre Vialidad Metepec. Y me acuerdo cómo mi esposa grita y hace esto. ¡Ah! Su amígdala entró en función. O sea, dijo: hazte chiquita. O sea, hizo algo por protegerse. Ahora, yo también, mi amígdala se puso a chambear. Yo dije: si me paro, el vato nos va a pegar. Entonces lo que hice fue acelerar al fondo del carro. Salimos volando, me hice un poquito al lado. Yo literalmente sentí como la mano de Dios había agarrado el carro, nos quitó de ahí y pudimos continuar nuestro camino a casa. La amígdala es la que te permite estar alerta, es la que nos permite estar al 100. Ahora, quiero que sepas esto: la amígdala no trabaja sola, trabaja en conjunto con algo que se llama corteza prefrontal. Y es la parte del frente de nuestro cerebro. Ahora, ¿qué es lo que hace la corteza prefrontal? Es la que le da lógica a nuestros pensamientos. Te explico. Hay algunos que están dormidos en su casa y escuchan un ruidito ahí a las 2 de la mañana y les da miedo. Es así: ay, te reprendo, Satanás, en el nombre.
Eso fue la amígdala. Y luego entra el pensamiento lógico, la corteza prefrontal. Recuerdas, tengo gatos. ¿Se entiende? La amígdala te mantiene a salvo, la corteza prefrontal le da un pensamiento lógico a lo que estás pensando. Ahora, ¿qué sucede con estas dos partes de nuestro cerebro? Bueno, estas dos partes de nuestro cerebro nos ayudan a tener memoria, nos ayudan a recordar. Por eso te cuesta perdonar, ¿ok? Pero bueno, no voy a hablar del perdón. Voy a hablar de las cosas que se siembran en tu mente y te cuesta soltarlas. Cuando mi esposa tenía 3 años, ella es de aquí de Tláhuac, tenía pocos meses que había fallecido su hermano. Tenía un hermano que falleció cuando eran pequeños. De hecho, mi esposa ya contó la historia. Pueden buscar la predicación, creo que ya está en YouTube. Sí, ya está en YouTube. Entonces, la pueden buscar la historia. Pero el punto es, tenía pocos meses que había fallecido su hermano y mi suegro iba con mi esposa manejando. Iban sobre la avenida Tláhuac a la altura donde está la funeraria en Zapotitlán. Si la ubican, enfrente hay un Oxxo, ahí hay una funeraria que ahorita están así como que arreglando bien bonito un edificio. Ellos iban por ahí. Y no sé qué le pasó a mi suegro, se le olvidó algo a la casa o no sé si llevan de regreso. Él va sobre la avenida Tláhuac y da vuelta en U, ahí donde está la funeraria, donde está el Oxxo. Da la vuelta en U y la puerta donde va sentada mi esposa se abre y ella se sale del carro. Tiene 3 años su pastora ahí, tenía 3 años en ese momento. Y entonces ella se cae del carro y literalmente tienes a una bebé de 3 años en medio de la avenida Tláhuac. Ventaja era la avenida Tláhuac hace 20 años, bueno, un poquito más de 30. No había tanto carro. Entonces, mi suegro, o sea, chécate esto, cuando mi suegro me lo cuenta, me dice, yo veo que la niña se sale y queda sobre la avenida y veo que vienen carros, ni siquiera apagó el carro, no le puso parking ni nada. Él se baja del carro y corre por la niña y el carro andando para el rumbo a Tlaltenco. Imagínate la escena. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, eso se quedó grabado en el cerebro de mi esposa. Y la amígdala, todos los días que mi esposa se sube a un carro y damos vuelta hacia la izquierda, eso le genera miedo a mi esposa. Si tú te has subido con la pastora al carro, cuando tú das vuelta hacia la izquierda rápido, la pastora luego hace esto. Se agarra de la puerta o busca acá una agarradera y se pone tensa. Yo no sabía eso. Yo un día le dije, ¿qué tienes? Me dice, no sé, o sea, porque ni siquiera lo sabía. Tenía 3 años. Yo no sé si lo recuerdes, no lo recuerda, pero quedó grabado en su cerebro. Entonces yo un día le digo, ¿por qué siempre cuando vamos en carretera no pasa a la derecha? O sea, tú das vuelta a la derecha, su cuerpo hace esto, no le pasa. Pero cuando damos vuelta siempre a la izquierda, ella hacía esto. Y ponía los pies empujándolos hacia el piso de la camioneta. Y le digo, ¿qué tienes? No sé, me dice, siempre tengo esto. Ya platicando con mi suegro, pues mi suegro le dice, bueno, lo que pasa es que cuando tú tenías 3 años, te me saliste del carro. Pero lo que voy es, imagínate, eso tiene más de 30 años que pasó y se quedó grabado en su cerebro. A veces nosotros estamos generando ansiedad en nuestra vida por cosas que sucedieron hace años. Tal vez ni siquiera lo recuerdas y estás sufriendo ansiedad porque algo marcó tu historia. Ahora, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Filipenses 4, que es lo que leímos al principio, pero solamente voy a leer el versículo 6 y la parte 7, y la parte A del versículo 7. Dice de la siguiente manera: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle. ¿Qué? Ok, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando tú te preocupas, no estás confiando en Dios.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios lo que necesitamos. Ahora, ¿va a suceder? Tal vez no. Pero ya estás tomando un paso distinto. Estás poniendo tu carga en Dios. Ahora, sucedan o no sucedan las cosas, ¿qué tenemos que hacer? Agradecerle siempre. Como resultado de eso, como resultado de haber confiado, como resultado de haberle agradecido a Dios, ¿qué va a suceder? La paz de Dios hará guardar sobre todos sus pensamientos. O sea, Dios me va a traer paz. Entonces quiero que meditemos esto. Y cuando yo estaba escribiendo el mensaje para el día de hoy, Dios me retó en algo y golpeó mis pensamientos de una manera como no te imaginas. Cuando tú te cansas de que las cosas no sucedan, los que somos cristianos tenemos una frase y decimos: ya no puedes hacer más nada, lo único que nos queda es... Sí, lo dicen, lo saben. Como si la oración fuera nuestro último recurso. Y no es nuestro no es nuestro último recurso, es el primer recurso. Por eso dice: no se preocupen, más bien pídanle al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Oren. La oración, este es el punto, iglesia. La oración no es nuestro último recurso de defensa. La oración es nuestro primer recurso a la ofensa. ¿Quieres que las cosas cambien? ¿Qué tienes que hacer? Orar. El problema es que lo hacemos de maneras distintas. Queremos hacer todo absolutamente en nuestras fuerzas y lo último que hacemos es ¿qué? Orar. Queremos que las cosas sucedan, nos esforzamos, le echamos ganas. Cuando las cosas no pasan, te empiezas a desesperar. Tal vez te entra la fe en crisis. Tal vez tienes una crisis de fe y dices: bueno, pues ya lo intenté todo, lo único que me queda es orar. ¿Por qué no lo intentamos al revés? Al revés, lo primero que tenemos que hacer para estar a la ofensiva es orar. ¿Por qué? Y este es mi segundo punto, porque la oración no solo cambia, no solo toca el corazón de Dios, la oración cambia la química de nuestro cerebro. Te explico. Dije que Dios es el Dios de la ciencia. ¿Me sigues? Dios es el Dios de la ciencia. Dios es el Dios que creó la ciencia. Ahora, una universidad en Estados Unidos hizo un experimento. Tomó a varias personas y les hicieron tomografías para medir la actividad eléctrica del cerebro. Ahora, ¿qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que sucedió en este experimento? Bueno, a unos los pusieron a orar durante 12 minutos por 8 semanas. No me preguntes por qué 12 minutos. No llegué a esa parte del experimento. Me quedé con lo que me sorprendió y es lo que te quiero contar. Pusieron a orar a este grupo de personas durante 12 minutos por 8 semanas. O sea, 2 meses. Ahora, todos los días. Regresaron y volvieron a hacer tomografías de las personas que habían orado y de las personas que no habían orado. ¿Y qué sucedió? Bueno, se dieron cuenta que las terminales neurológicas, las terminales nerviosas de las personas que habían orado 12 minutos por 8 semanas habían mejorado. Habían aprendido a tomar decisiones más rápido y más sabias. Eran más prudentes al tomar ciertas decisiones y ciertas elecciones. Lo que descubrió esta universidad es que la química del cerebro puede cambiar si la gente ora. Dato interesante, no toda la gente del experimento era cristiana. Tomaron ateos y los pusieron a orar. Dijeron: yo sé que no crees en Dios, pero quiero que nos ayudes a meditar un momento, que podamos orar a la presencia de Dios. Y las cosas cambiaron. Entonces, ahí te va. No es pedrada, pero si te duele, pues bueno, ni modo. Si no estás tomando las decisiones sabias, tal vez es porque te hace falta orar. Tal vez estás teniendo ataques de ansiedad por el resultado de las decisiones que tomaste en el pasado.
porque lo que estás viviendo el día de hoy es el resultado de lo que decidiste días, semanas, meses u años atrás. Y tal vez estás ansioso y te estás diciendo: ay, pastor, es que yo no entiendo por qué me pasan estas cosas que me generan tanta ansiedad. Bueno, tal vez no lo entiendes o no lo entendías, pero es el resultado de las decisiones que tomamos en el pasado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pueden cambiar las cosas? Claro que pueden cambiar las cosas. Ahí te va. La ciencia ha descubierto que nuestro cerebro deja de crecer, deja de desarrollarse cuando llegamos a los 25 años de edad. Antes creían que el cerebro alcanzaba la madurez cuando se cumplían 15 años. Por eso es que se celebran los 15 años en las mujeres, porque se creía que a esa edad se convertían en mujeres. Hoy la ciencia ha descubierto que no. Hoy la ciencia ha descubierto que nuestro cerebro se termina de desarrollar cuando cumplimos 25 años de edad. Y aunque el cerebro se termina de desarrollar a esa edad, no importa la edad que tengamos, nuestro cerebro sigue desarrollando conexiones nerviosas. ¿Por qué te estoy dando todos estos datos? Porque tenemos que comprender que a lo mejor las conexiones nerviosas que estamos generando el día de hoy, en lugar de producirnos paz, nos están generando ansiedad. ¿Cómo las producimos? A través de nuestros pensamientos y a través de las decisiones que tomamos en el pasado. Acuérdate lo que hablábamos la semana pasada. Somos el resultado de nuestras experiencias previas. Creemos que las cosas son por nuestra experiencia, aunque tal vez no tengas la razón. Como tú dices, las cosas me pasaron así en el pasado, así me van a pasar en el presente y así me van a seguir sucediendo en el futuro. Pero la realidad no es esa. Necesitamos comenzar a pasar tiempo en la presencia de Dios, a dedicarle a Dios aunque sea unos minutos de oración todos los días, para que la química de nuestro cerebro se vea mejorada. ¿Me van siguiendo ahí? Ok, entonces la ciencia descubrió esto, que la preocupación secuestra nuestra mente, engaña nuestra amígdala y nos genera ansiedad. La preocupación está secuestrando tus pensamientos. La preocupación está secuestrando tu realidad. Tal vez lo que estás viviendo para ti es muy real, pero no es el fin del mundo. Te voy a poner ejemplos. Tienes un crédito, lo dejas de pagar. ¿Qué te va a pasar? ¿Mande? Ok, los intereses, no los puedes pagar. ¿Qué te va a pasar? ¿Mande? Te meten a buró. Pero ahí te va, tal vez no sabías esto. Si tú, obviamente, siempre y cuando pidas un préstamo a una empresa legal. Sí. Ese es un convenio mercantil. Y por un convenio mercantil nadie va a la cárcel. Lo único que puede pasar es que pierdas tus posesiones. Pero ahí te va. A veces estás pensando de más y a veces es necesario tal vez que pierdas algo el día de hoy para que puedas recuperar tu paz. ¿Sí se entiende? Si estás más preocupado por pagarle los intereses a Electra porque no te embarguen los calzones todos agujerados que tienes en tu casa. Ahora, ¿por qué estás viviendo esa situación? Por las malas decisiones que tomaste ¿cuándo? En el pasado. Sin embargo, como hay una presión en tu cabeza, hay algo que te está generando ansiedad, hay algo que te está secuestrando la mente. Lo mismo sucede con la falta de perdón. La falta de perdón opera 100% en nuestros pensamientos. Obviamente tiene que ver con algo en el alma, también tiene que ver con algo espiritual, pero todo se genera en la química de nuestro cerebro. Pensamos que la persona que nos ofendió cometió la peor ofensa que nos podría dar. Pero ¿sabes algo? Tienes vida. Y mientras tengas vida, la palabra de Dios nos enseña que hay esperanza. Solamente es cuestión de cambiar un poco la perspectiva de nuestros pensamientos y meternos a lo que Dios desea para nuestras vidas. Eso se le llama caminar en el propósito de Dios. ¿Se me van siguiendo hasta ahí, iglesia? Pero mientras no logre enfocar mis pensamientos hacia eso, la ansiedad va a secuestrar mi mente. Ahora,
¿qué debemos hacer? Bueno, debemos darle lugar un poco más a la corteza prefrontal. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, no es imposible. Nosotros podemos darle más lugar a la corteza prefrontal, al pensamiento lógico, si le damos lugar al espíritu. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 6, dice lo siguiente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿piensan en qué? ¿En cosas qué? Pecaminosas. Pensamiento, mente. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, los va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y lleva a la paz. ¿Qué entendemos? Este es el punto. Si dejamos que nuestra lógica nos guíe, terminaremos muertos. Pero si le damos la guianza al Espíritu, obtendremos vida. Ahí te va. Te lo voy a explicar porque tal vez, si pastor, yo no he pensado y me he muerto. No estoy hablando de que pienses algo malo y te mueras. No, estoy hablando de que, por ejemplo, si dejas que tu lógica te domine, nunca vas a poder sanar la relación con tu familia. ¿Sí me sigues? Si dejas que tu lógica te domine, nunca vas a poder perdonar a tu esposo. Si dejas que tu lógica te domine, nunca vas a poder dar más en la iglesia. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu tiempo. Si dejas que tu lógica te domine, en lugar de ser generoso con Dios, vas a tratar de retirarle tu generosidad a Dios. Y tarde o temprano nuestra lógica, porque está basada en nuestros pensamientos previos, en nuestras experiencias previas, tarde o temprano nos va a terminar matando en algún sentido. Hay algunos que han echado a perder negocios. ¿Por qué? Porque han tomado malas decisiones. ¿Basados en qué? En su lógica. Por eso dice el versículo que leíamos: los que son controlados por la mente pecaminosa hacen cosas pecaminosas. Y escucha, tal vez no sabías esto, pero la palabra pecado significa fallar. Entonces tal vez has terminado fallando en ciertas cosas porque estás basado en tu lógica. Otro ejemplo, por ejemplo, padres e hijos. Hoy manejamos mucho este pensamiento de que nuestros hijos pueden ser nuestros amigos, y yo creo que sí, pero ahí te va. Antes de ser tu amigo, es tu hijo. O sea, yo me llevo muy bien con mi hijo, pero no le doy la autoridad para que se pase de lanza. Me puedo llevar bien con él, él puede intentar hacerme alguna broma, podemos reír, pero si se empieza a pasar de la raya, le voy a decir: sabes, no soy tu compa del skate, bájale. ¿Sí me van siguiendo? Ahora, a veces los hijos fracasan. Bueno, no a veces, es una regla, la Biblia lo enseña. Los hijos fracasan no porque tengas malos hijos, sino porque tenemos malos padres. Eso es lo que enseña la Biblia. Dice que los hijos son como una flecha en las manos del arquero. La responsabilidad de que la flecha dé en el blanco no es de la flecha, ¿es de quién? Y luego dices: pastor, es que no sé por qué mis hijos son así. Bueno, te lo digo ahorita, es que eres un mal padre. Ouch. Ahora, no te preocupes, también los hijos somos malos hijos. También la palabra de Dios nos enseña que nosotros como hijos somos malagradecidos. Ahora, ¿por qué te estoy dando estos ejemplos? Porque la idea no es que te centres en que somos malos. La idea es que nos centremos en que si podemos cambiar nuestra manera de pensar, nos enfocamos en las promesas que Dios tiene para nuestra vida, hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza para nuestro matrimonio, hay esperanza para nosotros como padres, hay esperanza para todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque Dios está sanando nuestra mente. Y yo te hago una pregunta: ¿qué es lo que está muriendo el día de hoy en tu vida? Tal vez está muriendo tu relación con tus hijos, tal vez están muriendo tus amistades, tal vez está muriendo tu economía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que meditar qué es lo que está ocupando mi mente el día de hoy. ¿Amén? ¿Sí me van siguiendo? Ahora, ¿por qué podemos
afirmar que si le damos la guianza al Espíritu, puede cambiar totalmente nuestra manera de pensar. Bueno, podemos afirmar esto porque cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios, créeme que todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor van a suceder bien. No quiere decir que eso va a suceder como tú quieres, quiere decir que se va a cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, solamente quiero poner un ejemplo más de cómo funciona esto de la ansiedad. Ok, me he topado con gente que dice, sí, ya voy a dejar mis problemas en Dios. ¿Sí han escuchado gente que dice eso? Entonces vienen con Dios y le dicen, Dios, te entrego mi carga, te entrego mi problema. Pero salen de la iglesia y se topan con el problema, que no pasa nada. ¿Y qué es lo que hacen? Señor, regrésame mi carga y mi problema porque tú no estás haciendo nada. No lo decimos literalmente, pero nuestras acciones lo que están diciendo es que nuestros problemas son más grandes que Dios. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no tengo que entregar mis problemas en las manos de Dios. Tengo que entregar mi vida entera. No se trata de dejar nuestros problemas en Dios. Se trata de darle nuestra vida entera. ¿Sí se entiende? Cuando yo dejo mis problemas, lo único que le estoy diciendo a Dios es, Dios, trata en esta situación en mi vida. Solamente trata en estos tópicos, solamente trata en estas áreas. Pero cuando yo vengo a Dios y le digo, Señor, toma mi vida entera, Él ya no va a tratar esos tópicos, Él ya no va a tratar solamente esas áreas, Él va a tratar totalmente contigo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ok, entonces, ¿cómo se cura la ansiedad? Hay cosas que me generan ansiedad. De hecho, hay muchísimas cosas que a mí me generan ansiedad. Por ejemplo, la economía, el sacar los gastos del mes, me generan ansiedad. Pero ahora que hemos estado hablando de tener una mente sana, de vivir sanamente, he podido descansar más en Dios. He podido comprender algunas cosas y las estoy llevando a práctica, y te voy a decir algo, me han funcionado. Y estoy seguro de que si me han funcionado a mí, que soy terco, te van a funcionar a ti porque tú eres mejor que yo. ¿Ok? Entonces vamos a ver unos puntos para poder trabajar sobre la mente ansiosa. Y mira, estos puntos quiero que los anotes. Primer punto para trabajar sobre la mente ansiosa. Voy a hacer lo que puedo hacer. ¿Qué quiere decir eso? Voy a confiar en Dios, pero voy a hacer mi parte. Porque algunos creen que confiar en Dios es poner las cosas en las manos de Dios y que Dios obre y que haga lo que tenga que hacer. No. Es, voy a hacer lo que puedo hacer. Voy a poner mi confianza en Dios y me voy a esforzar por hacer mi parte. No sé cómo van a reaccionar las otras personas, no sé cómo va a ser la situación del otro lado, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El segundo pensamiento que tenemos que tener es, voy a poner en sus manos lo que no puedo hacer. Por ejemplo, yo voy a pedir perdón a la gente que ofendí. ¿Depende de mí que me perdonen? No, eso yo no lo puedo controlar. Pero yo ya hice, ¿qué? Mi parte. ¿Qué le tengo que hacer? Ahora le voy a decir al Señor, toma en tus manos lo que yo no puedo controlar. Ahora tal vez tú tienes negocios. Me encanta hablar acerca de negocios, porque cuando hablamos acerca de negocios estamos siempre hablando acerca de expansión. Y cuando estamos hablando de expansión, yo voy a hacer todo lo posible por expandir mi negocio. Voy a tratar de dar mi mejor presentación para poder generar nuevas inversiones, traer nuevos socios. Tal vez yo voy a hacer la mejor presentación, pero no depende de mí que la gente firme el contrato. ¿Sí me va siguiendo? Pero yo voy a dar mi mejor parte y voy a poner la otra en las manos de Dios. Y el tercer punto para poder mejorar en esto es, voy a confiar en Dios sin importar qué. Sí, sin importar qué suceda. Sin importar si las cosas mejoran, sin importar si me va bien o me va mal, yo voy a seguir confiando en Dios a pesar
de la situación. ¿Por qué? Porque la paz mental es el resultado de confiar en Dios. La paz mental es posible, pero también es una elección. ¿Ok? ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Entonces, ¿quieres ser libre de ansiedad? Necesitas tener paz. Necesitas aprender a dejar las cosas en las manos de Dios. Vas a tener paz. ¿Y qué? Pues esto es una elección. Es cosa de que tú lo decidas. Ahora, tal vez elegir estos 3 puntos o tener estos 3 pensamientos para ti es muy complicado. Porque suena fácil, seamos honestos, se escucha simple, se escucha verdaderamente sencillo, pero no es tan sencillo. Hay gente a la que le va a ser muy sencillo hacer estas 3 declaraciones, pero hay gente a la que le va a costar mucho hacer esas declaraciones. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te voy a dar otros tips. Quiero que me los pongan. El primero es: escribe la verdad que Dios dice de ti. El segundo es: medítala constantemente. Y el tercero es: confiésala todos los días hasta que la creas. Escribe, medita, confiesa. ¿Por qué la escribo? Lo que hablábamos hace unas semanas, programación neurolingüística. Voy a empezar a programar a mi cerebro escribiendo una verdad que Dios me dio. La voy a empezar a escribir. Después de escribirla, ¿qué voy a hacer? La voy a meditar constantemente. Soy escogido, soy perdonado, soy bendecido. Dios tiene grandes planes para mí. La historia que yo tuve no se va a repetir en mis hijos. Las malas decisiones que he tomado no van a afectar mis generaciones. Hoy yo decido perdonar. ¿Se entiende? Todo eso lo vas a escribir. ¿Y qué vas a hacer? Meditarla constantemente. Soy una persona que perdona, no me voy a tomar la ofensa, no me voy a enojar con tal persona, ya lo solté en el nombre de Jesús, soy libre de eso. Y después, ¿qué? Lo estás confesando, ya no nada más lo meditaste, sino que lo estás diciendo constantemente. Mi suegra es la mejor persona del mundo. Ella me ama, me bendice, tiene una forma muy rara de quererme, pero lo que hace lo hace porque me ama de verdad. ¿Qué estás haciendo? Estás escribiendo, estás meditando, lo estás confesando. Cuando logramos tener estas 3 cosas, nuestros pensamientos se empiezan a alinear para que podamos experimentar felicidad. ¿Qué te preocupa el día de hoy? Quiero que medites por un momento en qué cosas te preocupan el día de hoy. ¿Qué es aquello que está robando tus pensamientos por tus preocupaciones? ¿El pagar la renta? ¿El que tus hijos se vayan de la casa? ¿El que las cosas con tus hijos no están saliendo como lo habías planeado o lo habías deseado? ¿El que tal vez tu matrimonio se está acabando? ¿El que tal vez tienes pleitos con amigos? ¿O tal vez tienes pleitos entre la familia? ¿Qué es lo que está robando tus pensamientos? ¿El pagar las cuentas del mes? El que ya deberías de tener cierta cantidad ahorrada para la renta y no tienes nada, absolutamente nada. ¿Qué es aquello que está robando tus pensamientos? ¿Qué es aquello que está robando tus preocupaciones? Bueno, en el nombre de Jesús, hoy busca la verdad que mate esa preocupación, medítala constantemente y confiésala hasta que eso se vuelva parte de tus creencias. No puedes cambiar la situación, pero sí puedes cambiar lo que hay en tu corazón. No puedes cambiar la situación, pero sí puedes cambiar tu forma de pensar. Recuerda que no puedes controlar las situaciones, pero sí puedes cambiar el filtro y reenmarcarlas. ¿Te acuerdas? Cambia el filtro. Si tiendes a ver todo con el filtro gris, ¿qué tienes que hacer ahora? Ponle el filtro de colores, cambia el filtro. Pastor, no puedo cambiar el filtro. Ahí lo tienes, escribe, medita, confiesa. Soy la persona que ve lo mejor en la gente. Soy la persona que ve esperanza en la gente. Soy la persona que ve potencial en la gente. Y empiezo a caminar en eso. Cambia el filtro. Cambia el filtro. Pero también cambia tu manera de pensar. Y cambia tu manera
de vivir. Dejemos que Dios nos empodere para sanar nuestra mente ansiosa. Y esas palabras las escogí fielmente. ¿Por qué? Porque es momento de que le des el lugar a Dios. Si le das el lugar a Dios, Él te va a empoderar tus pensamientos. Y una vez que hayas empoderado tus pensamientos, las cosas van a cambiar. Hace algunos años, y algunos que me conocen recordarán esta frase: si tú permites que Dios transforme tu corazón, vas a empezar a declarar cosas buenas. Cuando declaras cosas buenas, Dios cambia tu mente. Y si Dios cambia tu mente, tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Es bíblico, dice que de la abundancia del corazón. Ok, deja que Dios trabaje en tu corazón. Empieza a confesar lo bueno que Dios ha planeado para ti. Deja que Dios cambie tu mente. Y entonces vas a cambiar tu manera de ¿qué? De vivir.